Total ineficiencia. El transporte público en Cuba es la prueba irrefutable de la ineficiencia del sistema. Entre otras noticias, la memoria de Fidel Castro se levanta mientras la ciudad se derrumba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El encarecimiento del precio del pasaje podría ser otra artimaña gubernamental para mitigar o disimular un poco la crisis del transporte. Durante la mayor parte de las 6 décadas del gobierno castrista, el transporte público estatal se ha mantenido como uno de los peores servicios en Cuba, si no el peor. En el marco de la cacareada tarea de ordenamiento, a partir del 1 de enero de 2021, el precio del pasaje en ómnibus urbano subió de 40 centavos a 2 pesos. Sin embargo, continúa tan deficiente como siempre, sin que se vislumbre verdadera intención gubernamental de mejorar el estado y la disponibilidad del parque ni los viales. Pero este no es el primer aumento que experimenta ese servicio durante la presente dictadura. En la década de los 80, el pasaje costaba 5 centavos. Cuando se decidió aumentarlo a 10, Fidel Castro le dedicó un discurso al tema para intentar convencernos de que viajar seguía siendo más barato en Cuba que en otros países. Para los posteriores aumentos, en cambio, no hubo discursos ni explicaciones. En su lugar, nos aplicaron la estratagema de subir los precios según el tipo del vehículo. Después de un tiempo iba desapareciendo lo más barato y quedaban los más caros. Con el simple ardid nos hicieron pagar 40 centavos durante un par de décadas, hasta que finalmente esos 40 centavos se transformaron oficialmente en un peso y aún más, pues muchas personas no tienen menudo y eliminar la figura del cobrador acabó con la posibilidad de devolver el cambio. Entre tanto, los medios, eco constante de los dirigentes, no cesan de repetir que el transporte público es muy costoso. Contradictoriamente, en estos 62 años no ha habido muchas evidencias de inversiones considerables en este sector. Los carros están en bastante mal estado y ni hablemos de reparar las calles. Rara vez se compran nuevos vehículos. El parque disponible prácticamente solo se renueva cuando algún país se digna en hacer una donación de carros usados, donación que el gobierno anuncia con bombos y platillos en los medios. Excepcionalmente se hace una adquisición. Recordemos aquellos 8.000 ómnibus Yutong que Fidel Castro anunciara tan orondo en febrero de 2006, de los cuales solo vimos una parte. Pero al incumplir con los pagos se terminan los convenios y nos quedamos sin el necesario usas de repuesto. Y en otras provincias la situación es peor. En Cienfuegos, por ejemplo, las guaguas fueron sustituidas por carretones de caballos a medida que se les iba dando de baja. La frecuencia de los carros tampoco ha mejorado pese al aumento de los precios, especialmente en el horario pico, pues no ponen refuerzos. Frank, un joven mensajero, tiene que levantarse a las 6 a.m., ya que vive en Santo Suárez y trabaja en Centro Habana. A pesar de que a las 6:30 ya está en la calle, la mayoría de las veces les da a las 9 de la mañana en la parada. Para justificar su ineficiencia, las autoridades alegan falta de organización en la base, atrasos en los suministros de piezas y agregados, éxodo de personal calificado, las consabidas indisciplinas sociales, pero el encarecimiento del transporte podría ser otra artimaña gubernamental para mitigar o disimular un poco la falta de guaguas, y no sería la primera vez que la empleen. Cuando Fidel Castro duplicó el precio del pasaje, el transporte urbano atravesaba su peor momento hasta entonces: demoras, paradas congestionadas, gente corriendo para alcanzar el ómnibus fuera de la parada, pasajeros colgados en las puertas. El mismo panorama del 2018, al punto que tuvieron que apoyarse en la policía para hacer que choferes de autos estatales recogieran pasajeros en algunas de las paradas más concurridas. De cara al nuevo encarecimiento, es natural que disminuya la demanda. María Julia, por ejemplo, trabaja en Marianao. Todos los días coge las 69 hasta 41 y 42, y luego algo que la acerque a la ceguera. Desde el 1 de enero se ha visto obligada a completar el trayecto a pie para no pagar otros 2 pesos. No puedo pagar 8 pesos diarios en transporte. Así como retomaron el transbordo para cuando hay roturas, opina, deberían volver a dar tickets de transferencia para los que tenemos que coger varias guaguas. Otra falacia, que no por repetida en los medios llegará a ser verdad, es la de que el transporte público estatal en Cuba es subsidiado. Lo que ocurre en realidad es que los dirigentes de todos los sectores y todos los niveles disponen de los carros estatales para sus asuntos personales,
para lo cual derrochan el combustible que debería estar a disposición del pueblo. En 1957, la población de La Habana no superaba el millón de habitantes. En aquella fecha, entre varias empresas privadas, sumaban un total de 2028 ómnibus. Actualmente viven en la capital cubana más de 2 millones de personas, sin contar a la población flotante, estimada en 1 millón. La cantidad de ómnibus disponibles diariamente no supera los 1000. Siguiendo con las noticias, la memoria de Fidel Castro se levanta mientras la ciudad se derrumba. Al fin, exclamará el agradecido pueblo cubano después de recibir expectante estos últimos meses preguntándose, ¿no se hablaba de otra cosa en las colas? Cuando se inauguraría la institución para preservar el pensamiento y obra de Fidel Castro, que así se presentó el proyecto en 2018, como si la obra del comandante cupiese en un preservativo. Con la pretensión de continuar el culto a su personalidad, se ultiman los detalles de impresionantes obras constructivas del Centro Fidel Castro Ruz, el cual, según Alberto Alvariño, máster en Historia y actual director de la Oficina de Preservación del Patrimonio Documental, tendrá carácter político, público y equipado con alta tecnología que estimule la información interactiva, con énfasis en los niños, adolescentes y jóvenes. La previsión era que la misión se cumpliría hasta finales de 2019, pero habría sido imperdonable la falta de consideración con el finado acabar una obra constructiva cubana en el tiempo previsto. ¿Es que acaso las cosas funcionan mejor en Cuba después de su desaparición física? La Casa 11 y Paseo del Burgués, barrio del Vedado, anteriormente propiedad de Lila Hidalgo Gato, una de las mayores benefactores de la decadente sociedad republicana, es donde finalmente se pone el punto esta institución para el estudio y promoción del legado fideliano. Fideliano no suena mejor que fidelista, repítalo lentamente antes de contestar, fideliano. Cuando los barbudos llegaron a la capital en 1959, imponiendo su peculiar estilo e higiene, la familia Hidalgo Gato, propietaria entre otras cosas del Hospital Rancho Boyeros, emigró y sus bienes fueron nacionalizados, quedando su hermosa mansión vedadense en usufructo del Minint, que la utilizó para atender a menores descarriados. Durante décadas, la casa fue cayendo en la más angustiosa ruina. Los que por ahí pasaban sufrían viendo fenecer una de las residencias más hermosas de esta ciudad a manos del Ministerio del Interior, el cual nunca ha destacado por su elegancia y cuyos combatientes saben de arte y cultura tanto como los demás sabemos instalar micrófonos escondidos o infiltrarnos en la contrarrevolución. Pero la suerte del inmueble cambió cuando el gobierno decidió hacer el epicentro de la divulgación de la vida y milagros de Fidel Castro. Desde entonces se ha trabajado sin descanso. Allí no hubo COVID, ni coyuntura, ni bloqueo, y la mansión y sus áreas aledañas están casi listas para coordinar a los especialistas que estudien su pensamiento. Estudio, pensamiento. El Centro Fidel Castro toma además una de las manzanas donde está emplazada la casona principal, parte de la aledaña, y como todo es poco para celebrar la obra del sencillo y humilde líder, se han levantado varias instalaciones nuevas en los alrededores. La restauración del inmueble se ha hecho al detalle, con su máximo gusto y sin escatimar recursos, como mismo vivió Fidel Castro, instalándose además 400 metros de una poderosa reja perimetral, arreglando las calles y las aceras cercanas, que son ahora las mejores de La Habana, y hasta se tuvo el detallazo de adoquinar la calle frontal tal como era originalmente. Aún no se conoce específicamente qué servicios ofrecerá el centro, pero se sabe que tiene biblioteca, salas de juntas, de exhibición y hasta una imprenta propia, donde probablemente se imprimirán los discursos con los que el comandante solía amenizar cadena nacional. Todos los canales de TV y todas las emisoras de radio eran suyas, durante 3 o 4 horitas en las noches de los cubanos, y todo equipado con tecnología de punta, de las mismas que usa el Minint, para escuchar de lo que hablan los disidentes en sus celulares mercenarios. Puede que La Habana se esté cayendo encima de sus moradores sin que se vea cómo detener el avance de los escombros. Puede que queden aún albergados del ciclón Flora, que nadie discutirá que en medio de la crisis no había nada más urgente que gastarse unos cuantos milloncitos para celebrar las grandes ideas del líder supremo que tanto engrandecieron a la patria cubana. Por favor, entiéndase toda la ironía.
Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.